por Claro. todas, no una por sobre la otra. Está la cristiana, está la evangélica, están absolutamente, creo en un país donde se puedan practicar todas las religiones de manera libre, ¿cierto? Eso es lo ideal, pero no una por sobre la otra. Entonces, claro, ahí se confunden un poco los conceptos de las creencias y la responsabilidad de un Estado, porque el Estado siempre va a estar en Chile. Los gobiernos van cambiando cada 4 años, los senadores cada 8, los diputados cada 4 también, pero el Estado siempre tiene que mantenerse como un Estado laico. O sea, Claro. acá es una relación social con diferentes representantes del mundo religioso, diferentes cultos, etcétera. Por eso se tiene que consagrar constitucionalmente la libertad del culto. Pero ese es un entre paréntesis. Entonces, cuando se da esta discusión, ¿qué pasa ahora? Que hay dos temas muy interesantes que no hay que dejar atrás. El tema de las tres causales, pero también las pastillas anticonceptivas, que es la del día después, que eso también se considera abortivo. Recordemos eso, porque son métodos que nosotros podemos buscar en las discusiones legislativas en su momento, cuando se presentó este proyecto de las tres causales, que obviamente no se discuta el tiro, ¿cierto? Pero que también se discutía un método anticonceptivo también, que es la pastilla el día después. Por tanto, si uno consagra, por ejemplo, en una constitución de que está la vida, o sea, protege la vida del que está por nacer, con una absoluta visión, ¿cierto?, de que hay que eliminar la ley de aborto, abres la apertura de discusión legislativa para que se proteja absolutamente ese concepto en una constitución. Y esto significa lo de la pastilla el día después, el aborto a tres causales y las anticonceptivas, ¿ya? Te abre esta discusión, ¿ya? O sea, vivir como en los países más primitivos, onda, Claro, o sea, donde la si es mujer no que, habla, donde la mujer está tapada. Yo los veo capaces de eso. claro, yo creo que hay que ponerse en la situación. Uno de los pocos, o sea, si es que esto se mantiene, si es que esta constitución que está escrita de esa manera, ¿cierto? Y que provoca un retroceso en las tres causales, ¿ya? Y uno de los datos que incorporé que el 52% de la causal, ¿cierto?, de violación que se usó, o sea, personas que fueron con este derecho que le aparece la ley de tres causales, el 52% eran menores de 14 años, o sea, de 15 años. Eran menores de edad. Entonces se asume absolutamente que las causales son por violación, violaciones a menores de 14, 15 años que utilizaron esta ley, ¿cierto?, durante este año, y el 52 ellos son de esa edad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se ponen en la disputa de que estamos en una batalla ideológica entre izquierdas y derechas del aborto sí, aborto no, ¿ya? Cuando el real tema y centro de discusión es hacerse cargo de realidades. Las realidades de nuestro país son las violaciones a menores de edad, eso es uno. Lo otro, la utilización de las armas, eso es otro, porque recuerden que también está en una de las posturas republicanas la utilización de las armas, ¿cierto? Para Como aumentar los delitos. uno justificativo por la defensa propia, ¿cierto? Uno de esos justificativos y nosotros utilicemos las pistolas y así no. Bueno, tienen Como el sus tema de la ley fundamentos. que estaban haciendo de Claro, legítima defensa privilegiada. claro, claro. Y eso es una discusión que también da, porque ojo, es una legislación vigente, por ejemplo, en los Estados Unidos, y que una de las principales muertes de los menores de edad en Estados Unidos por las armas. Entonces las realidades son la utilización de las armas, las violaciones a menores de edad, ¿cierto? La pobreza, por decir algunas. Son tres factores hoy en día de realidades que todos los legisladores se tienen que poner y decir, oye, tenemos estos problemas. ¿Cuáles son las soluciones? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se dice ¿cómo llegamos a la discusión y social? Ojo, lo ideal es, no hay que ser de izquierda para decir siempre el aborto, sino que lo ideal es que sea una conciencia social respecto al tema. Porque acá dice, tienes una situación que así se discutía incluso cuando se debatía sobre las tres causales. Tiene la situación de que una menor de edad está embarazada, por ejemplo. Y siempre han dicho casos. Han dicho el caso de esta niña de 11 años que estaba embarazada por violación de un padre, ¿cierto? Y que son muchos casos repetitivos, todos los años, los mismos casos, ¿ya? Entonces se les presentaba en materia de los que tienen que la institución de defensores de la niñez, ¿cierto? Decía, tenemos una niña de 11, 12 años embarazada. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo?
Bueno, fue abusada, fue violada por el tío, por el padre, por el abuelo, etcétera, que son diferentes casos que sí han pasado. Y que son antecedentes que lo tiene también la Defensoría de la Niña. ¿Qué Entonces pasa? dicen, horrible lo que está pasando, pero nos quedamos solamente en eso, así como decir crítica, oh, qué mal, o cuáles son las soluciones al respecto. Y acá hay, en esta primera pasada nos separamos. Uno es que una de las posturas dice, que tenga el bebé, la niña de 11 años violada, porque no es culpa de el bebé que está dentro de la bebé, por decirlo de alguna forma, que ya, esa es Claro. una postura. Y la otra postura es decir, no puede tener ese bebé. Uno, porque no lo quiere, y dos, porque tiene el motivo de que fue violada, por ejemplo. Y acá hay dos posturas. Y acá en esta postura de decir, esta niña de 11 años que fue violada por el padre tiene que tener, no puede tener un aborto, ahí tienes una postura republicana, ¿ya? Y ojo, estoy, independiente de cuál sea mi postura, no, es una postura válida que puede tener, ¿ya? Insisto, estamos en un país democrático que tienen posturas respecto a este tema. Yo soy de la otra postura. Yo soy de que tiene que abortar, tiene que tener el derecho a abortar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esta discusión? ¿Y por qué al final avanzó en el tema del aborto en tres causales? ¿Por qué avanzó? Uno, por los casos. La inviabilidad fetal, que tomaba el riesgo también de la mujer, por ejemplo. Los casos de violación, que cuando llegaban en la materia legislativa, porque para que la gente igual un poco más sepa, cuando se llegan a estas discusiones, no es una discusión, ya vamos a discutir tres causales, tenemos 3 horas, pelense. No, 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 no funciona de esa forma, sino que hay comisiones, van expertos, le entregan antecedentes, son años de discusión y de papeleos que le entregan a todos y a sus asesores, de los senadores, de los parlamentarios, que dicen, puta, ¿sabéis qué? Hay que hablar sobre esto, hay que hablar sobre esto, porque primero se vota la idea de legislar sobre un tema. Entonces ya, vamos a hablar porque tenemos este caso, y acá llegan las dos posturas. Unos dicen, yo creo que en este caso a esta niña hay que ayudarla, ella no quiere tener, no quiere estar embarazada, no quiere pasar por este proceso, no quiere parir a los 12 años, ¿ya? Entonces, legislemos, eso es lo que dice, legislemos. Porque al final llega el Estado de Chile, ojo, no el gobierno, el Estado de Chile, dice, tenemos a esta niña que fue precarizada, que las instituciones no la protegieron, porque es responsabilidad del Estado también. O sea, las instituciones no la protegieron, no le generaron el cuidado suficiente, no funcionó o el Poder Judicial o la defensa de la niña, etcétera. Van a haber muchas responsabilidades por parte del Estado. Y tenemos que darle una solución. ¿Cuál es la solución a esto? Y para que no vuelva a pasar. Y unos dicen aborto legal, yo soy del aborto absoluto. Un aborto legal, seguro, gratuito, garantizado por el Estado, etcétera. Total. ¿Ya? Pero en esta pequeña discusión que tiene Chile, ¿ya? Que tiene Chile, la idea republicana es decir, ¿saben qué? Lamento mucho, porque es así, yo no creo, y lo he visto, no creo que absolutamente ningún republicano o alguien de derecha eh, creo obviamente que violen a una niña de 11 años. Obviamente yo creo en eso y tengo mi fe en el ser humano, ¿ya? Voy a empezar por eso. Voy a empezar siempre a asumir por la buena fe, ¿ya? Sí. No quieren eso. Entonces van a decir, lamento mucho que esta menor de edad haya sido violada, pero yo creo que dentro de ella hay un bebé y quiero proteger esa vida. Eso es una postura política del debate que se tiene que dar. Y yo soy de la otra postura, no. Acá no protegimos a una menor de edad y acá ella tiene el derecho a decidir y acá tiene la herramienta, si lo quiere usar, de que tenga que abortar. Es esa la discusión constitucional que se está dando en este momento. Pero optaron por obligar a tener un embarazo producto de una violación. Es esa la discusión que se da ahora. Por tanto, y acá viene cuando yo digo primero el retroceso. Me gusta su campaña porque ahora podemos al retroceso. Entonces, como rechazo, retroceso, republicano, me encanta todo. Entonces, ahí está avanzando esa discusión. Por eso yo saco y digo, bueno, acá el tema no es un tema de que yo soy de izquierda o yo soy de derecha o tú tenías una postura, etcétera. Acá le tengo números. Y cuando vas y les digo, este año el 52% de los casos por violación fueron menores de 15 años. Y le vamos a quitar la posibilidad de que tenga a abortar, que es una ley. ¿Ya? ¿Por qué? Esa es la discusión que se está dando. Al por qué. ¿Por qué vamos a sacarlo? Entonces, ¿qué pasa? Si llega a buen puerto con esto recién aprobado por los republicanos, el retroceso de las tres causales, ¿ya?
Eh, puede poner en riesgo también la entrega de la pastilla el día después, también, ¿cierto? Que es, como dice la pastilla del día después, se entrega el día después de tener relaciones sexuales sin preservativo, etcétera, ¿ya? Pasaríamos a ser uno de los países, uno de los pocos países a nivel mundial, menos de 10 si no me equivoco, a nivel mundial, que no tendrían legalizado el aborto. Entre esos el Vaticano. El Vaticano. O sea, estamos hablando de el Vaticano, estamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No es un tema de una protección de mis ideas de derecha y de lo que yo creo y la tradición y el matrimonio, etcétera, sino que tiene que ver que no nos estamos haciendo cargo de la realidad, ¿ya? Por eso a veces cuesta, por ejemplo, cuando hay otros temas que la izquierda en su mayoría le toma un poco más de manera conflictivo tomar. Por ejemplo, el tema de las leyes antiterrorismo de la Araucanía, por ejemplo, de los estados de excepción, que en sí son contradictorios a veces para la izquierda como mantener militarizado, ¿cierto? Pero a la vez estar muy en la defensa de los pueblos originarios y intentan mezclar todo, ¿cierto? En la discusión y termina siendo difícil, pero aún así tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de la discusión actual. Aumentos de las delincuencias, por ejemplo, qué es lo que está pasando en esa materia y cómo también nos hacemos cargo. ¿Ya? Pero por el otro lado, la discusión de lo que está pasando en el aborto es lo mismo. Es que lamentablemente no se están poniendo en la situación de hacerse cargo de una realidad. Porque la realidad es cuando se te presenta el caso. Y ahí tú tienes dos posturas. Y ahí están las posturas. Se te presenta un caso de una menor de edad, 12 años, que producto de una violación queda embarazada, está dentro de los plazos para hacer, estoy diciendo, un embarazo, una violación, que fueron, no sé, segunda semana desde que sabe que está embarazada. 2 semanas de embarazo. ¿Sí? Yo voy a abortar. Es eso. Es eso decir. Porque acá lo otro que era muy, muy interesante cuando decían que querían el aborto libre. Por tanto, asumían que libre era hasta los 9 meses. O sea, tú estabas ahí Que de hecho, dando a luz, pariendo, y decías, no, ¿saben que no? Mátenlo, voy a abortar. No, es tampoco. que vale. De hecho, claro, acá están diciendo que yo soy enfermera ya. Como yo soy enfermera, te voy a contar que después de las 21 22 semanas es pérdida. No es aborto, o sea, es pérdida, ¿cachai? No es un aborto. No existe el aborto después de las 22 semanas. Claro. Entonces, imagínate el nivel de ignorancia, ¿cachai? O sea, ya como aprovecharte brígidamente y ni siquiera tener, por último, una noción de lo que es realmente el aborto. Claro. Después es pérdida, ahí ya es una guagua, ¿cachai? Porque puede nacer prematuro, ya puede vivir en el entorno extrauterino, quizás con ayuda de toda la cuestión. Entonces, Eso igual es lo que pasa una porque mentira. uno dice igual cuando pasa en la materia legislativa y demoran años es porque muestran esas pruebas, po. Y en muchas ocasiones dicen, oye, así como, no, pero no sé, le dicen, porque dice, es una guagua. Porque yo a veces, en esta última discusión, y especialmente con el tema del aborto, a mí lo que realmente me da, ¿cómo lo diría? A ver, no sé si decir vergüenza, pero lo que me da un poco más de lástima frente a toda esta situación es que ya discutimos esto. Es eso, es como ya Justamente retroceder, ¿cachai? estuvimos años debatiendo con la UDI y con Renovación Nacional que voten y dijeron ya, ¿sabes qué? Tienen razón en este punto y dijeron, pero no, aborto legal ni sí total ni por si acaso, pero por lo menos tenemos un punto que ya por lo menos en 3 causales. Ya ahí les creo, porque me mostraron los antecedentes médicos, los científicos y ya, está bien. La derecha dijo, sí, está bien. Y votaron a favor y dijeron ya, aborto 3 causales. Ningún problema, las tenemos. Pero años después plantean retroceder todo eso. Entonces, Es que sabéis que vale, yo hay un gallo que sigo que es de España, que sabéis que allá los Vox son igual o peor a los republicanos. Entonces yo a veces creo que estos gallos tienen una postura tan ultrona para que uno precisamente se atrape en estos debates que son súper en luchar por no retroceder para precisamente no avanzar. claro, ¿Cachai? Porque nosotros protegiendo el aborto en 3 causales, ni por si acaso vamos a luchar por el aborto libre, pues, si ya está perdido, pues, ¿cachai?
Y Entonces, como incluso que igual, ahí con el, porque creo que igual me pasó, y yo vengo